¿Cómo están? Nos volvemos a ver nuevamente. Hoy día quería compartir con ustedes esta sesión de entrenamiento. Hoy día me toca entrenar plancha, pero enfocado a lo que son los push-ups. El anterior video les estuve compartiendo algo de lo que fue mi entrenamiento de presses. Y, y bueno, voy a hacer pocos ejercicios, pero la idea o mi estrategia ahora es poder aumentar el volumen de entrenamiento, o sea, bajar la intensidad. Estoy trabajando en Straddle y con la idea de poder aumentar mi volumen de entrenamiento, cosa que yo no acostumbraba a hacer. Otra cosa importante es que voy a hacer pocos ejercicios porque estoy tratando de también de ser muy específico. O sea, si quiero mejorar en push-ups, voy a entrenar push-ups. Si quiero mejorar en presses, voy a hacer mucho énfasis en solo presses, presses, presses. Ya no como antes, digamos, quería meter otros ejercicios complementarios como, no sé, handstand push-ups o hacer Zanetis con peso. O sea, creo que no tiene sentido. Vamos a ir compartiendo el entrenamiento, lo vamos a ir comentando y voy a ir conversando con ustedes. Les cuento que yo uso estas gomas, son esas gomas que usan las mujeres para hacer ejercicio, ¿sabes? Una goma súper delgadita y yo tengo un problema, bueno, quizás no es problema, quizás es algo bueno, que mis manos, mi piel es muy seca, entonces yo no, prácticamente no transpiro. Yo no uso magnesio por eso, justamente porque al contrario necesito humedecer mis manos. Entonces, esta goma que yo la pongo como un grip, me, me cae re bien, ¿no? Porque me da un muy buen agarre. Son fáciles de poner, las pongo ahí rápido, las pongo rápido y, y listo. Así que acabo de poner esto y voy a empezar a activar con hoy día como me toca push-ups, plancha, pero enfocado en push-ups. Voy a calentar con TUC, después TUC Advance y ya empiezo a hacer los push-ups en, en TUC o en TUC Advance. Ya vamos a ver, vamos a ir subiéndola a poquito para hacer mi ejercicio de fondo que van a ser las push-ups en Straddle. Obviamente no me estoy enfocando esta temporada en la forma, sino más bien en acumular volumen. No me importa mucho la forma, después voy a corregirlo más adelante. Vamos con el TUC. Vamos a hacer unos 8 segundos. Vamos a ir subiendo un poquito. Voy a hacer TUC Advance. A ver, vamos a aguantar unos 6 segundos. Pero voy a ir activando de a poco, ¿no? Ya hicimos la TUC, ahora vamos con la TUC Advance. Así que vamos, el calentamiento es muy importante. Si uno se siente bien, activando bien, significa que va a ser una buena sesión. Así que vamos. Bien, vamos bien. Tengo una pequeña molestia hace un par de semanas aquí en el hombro. Es molestia, todavía no llega a ser una lesión, pero hay que prestarle atención, ¿no? Voy a hacer TUC, push-ups, y voy a hacer solamente 3 repeticiones. Voy a ver si hago 2 series de 3 repeticiones. La idea es solamente activar. No me quiero cansar, quiero guardarme energía para el ejercicio de fondo que es Straddle, en Straddle.
Así que vamos. Solamente 3. Vamos a ver si igual si mantengo un hold pequeño de unos 2 segundos. Así que vamos. Voy a hacer otra vez 3 repeticiones, pero voy a ver de abrir un poquito más hacia un poco más advanced, ¿no? Para ir subiendo un poquito la intensidad de la activación. Pero antes de hacer las push-ups, voy a hacer solamente una serie de straddle, hold de straddle, unos 4 segundos nada más, solamente para adaptarme a la posición de straddle, nada más. Así que, ok, vamos con straddle. 2, 3, 4. Eso. Push-ups en straddle. Voy a hacer unas 3 series o 4 series. Voy a ver cómo me siento. Voy a intentar hacer igual 4 o 5. Voy a ver cómo empiezo y cómo me siento. Si vengo bien, voy a hacer 5. No me critiquen de la forma porque no me estoy enfocando en forma. Solamente quiero acumular volumen. Solamente quiero hacer tipo spam. ¿Ok? Así que vamos. Ah, apenas me puse en la posición de straddle y quise empezar a hacer las push-ups, me di cuenta que mis piernas se desactivaron por completo. Creo que corregí ya un poco el tema de las piernas y bajé una repetición. En lugar de hacer 5, hice 4, pero traté de mantener un poquito el hold y estuvo bien. O sea, para mí fue aceptable. Así que de a poco estoy agarrándole a esto de las push-ups que yo casi nunca lo hacía. Obviamente no es una forma deseada, pero lo que les dije, no es mi objetivo en este momento la forma, ¿no? Quizás podría, o sea, lo que yo corregiría es la retroversión, ¿no? Eso. Voy a hacer straddle igual, pero ya con la goma. No sé si es eh, soñar, pero o irme muy arriba de querer hacer 8 repeticiones, pero a ver, vamos a ver, aunque sea 6 o 8, ahora sí, a full spam. Ahí no importa la forma, sino un bombeo como para acabar con estas series. Eso. Estuvo bien el bombeo. Lo que sí no me gustó para nada que estuve viendo es que tengo esa manía de como que me concentro en hacer las push-ups y me olvido de las piernas. Entonces mis piernas están ahí totalmente desactivadas y no quiero acostumbrarme a esa eh, mala manía. Estaba pensando ahora, esta segunda serie, hacer unas 2 en full, abrir piernas y hacer unas 4 por lo menos. Ahora si llego a las 8, cosa que no creo, mejor. Pero si no hago 2, 4, ¿no? 2 en full, abro piernas y 4 en straddle. Así que, y así de paso me voy acostumbrando a full, ¿no?
Ah, me sorprendí yo mismo porque les dije, ¿no? Voy a ver si hago 2 en full y 4 en straddle, pero cuando empecé a bombear ahí en straddle vi que podía llegar a las 8 y llegué a las 8, incluso pude mantener el hold. Pero está bien, a veces yo soy así, me pongo a veces limitaciones, pero me pongo limitaciones porque también eh, cuido mucho de no llegar al fallo, ¿no? Más también yo tengo 45 años, entonces también me cuesta recuperar mi musculatura para la siguiente sesión. Entonces, cuando uno no sabe regular esto del fallo y la frecuencia de entrenamiento, entonces uno llega a la siguiente sesión agotado y ahí es donde empieza a venir el estancamiento, donde en lugar de progresar empieza a retroceder. Entonces yo trato de cuidar mucho eso. Bien. Para acabar voy a hacer unas 3 series en half. Voy a hacer series de 2, incluso de 1 repetición. Voy a ver, porque el objetivo de estas 3 series va a ser irme como acostumbrando a hacer una push-up y poder mantener la protracción, cosa de quedarme listo para hacer un press. Quiero combinar después los movimientos, ¿no? Después de push-up, poder tirar press. Y los que ya hacen eso sabrán que esa es la parte más difícil, ¿no? Esa transición entre el push-up y la press. Entonces lo voy a hacer en half porque el half es lo más parecido a una full. Ah, y hice un push-up muy profundo, o sea, no sé por qué me fui tan abajo, entonces obviamente me chupó mucha energía. Lo que voy a hacer ahora es reducir un poco el rango, ¿no? No es necesario que me vaya muy abajo. Y otra cosa, voy a tratar de hacer el movimiento rápido. ¿Por qué? Porque voy a intentar o voy a simular quizás un press. Voy a ver cómo me siento. Ah, no fue buena idea hacer intento de 1-1-1 porque estaba cansado, estoy cansado. O sea, probar eso al final del entrenamiento fue la peor idea que tuve. Voy a completar mi última serie, solamente una repetición, solo por cumplir lo pactado, que eran 3 series de una repetición en half. Ah, es todo por este entrenamiento. Me gustó mucho, me quedo con buenas sensaciones. Las push-ups para mí es un elemento nuevo, la verdad que no lo entrenaba o le daba muy poca dedicación. Para la gente que me conoce sabe que nunca hago push-ups. Es necesario combinar los 3 elementos, ¿no? El hold, el press y el push-up. Lo hice con el micrófono puesto todo el tiempo para que se sientan un poco que están aquí conmigo, que sientan mi respiración. Así también se motivan un poco, ¿no? La idea es esa, compartir con ustedes cómo estoy entrenando, cuáles son mis sensaciones. Así que, bueno, me dejan en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Y bueno, nos estaríamos viendo en un siguiente video. Que les vaya bien.